Yo estaba de rodillas en la nieve, con un bebé que no era mío temblando contra mi pecho, mientras el rey alfa más despiadado del norte me apuntaba con una espada que aún goteaba sangre. Sus ojos, dorados, feroces, implacables, me atravesaron como si fuera menos que nada. Y tal vez lo era. Después de todo, ya me habían rechazado una vez. Pero ese niño, ese pequeño envuelto en harapos, con una marca ancestral ardiendo en su piel, ese niño no merecía morir por los pecados de otros. Así que apreté mis brazos alrededor de él, alcé la mirada hacia el hombre que podía destrozarme con un solo movimiento, y susurré las palabras que sellarían mi destino. Tendrás que matarnos a ambos. No sabía entonces que ese bebé llevaba en su sangre el secreto que había desangrado reinos enteros. No sabía que el rey frente a mí buscaba esa misma sangre desde hacía años. Y definitivamente no sabía que la marca en la espalda del niño, esa luna partida en dos, era la misma que yo ocultaba bajo mi ropa desde el día en que nací. Cuando lo descubrió, algo cambió en sus ojos, algo peligroso, algo inevitable, pero volvamos al principio, al día en que lo perdí todo, al momento en que el silencio se volvió más ensordecedor que cualquier grito. 3 lunas antes, durante la ceremonia de invierno, mi destino se rompió frente a toda la manada. Esta es la historia de cómo una omega rechazada y un rey sin corazón encontraron en un bebé abandonado la única verdad que importaba. Es una historia de nieve y sangre, de pérdida y reconstrucción, de cómo el vínculo más imposible puede forjarse en el fuego de la traición. Siéntate conmigo, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre el destino, la manada y lo que significa proteger algo más valioso que tu propia vida. Esto es lo que sucede cuando una omega sin nada que perder abraza a un bebé que el mundo entero quiere muerto, y el rey alfa más temido del norte se arrodilla. El frío no era lo peor. Tampoco lo era el silencio absoluto del bosque invernal, ni la oscuridad que se tragaba cada paso que daba entre los árboles helados. Lo peor era el eco de su voz resonando todavía en mis oídos, clara y cortante como el filo de un cuchillo ceremonial. Rechazo este vínculo, rechazo a esta omega, ante la luna y ante la manada. Declaro que Lisendra de la casa errante no es mi compañera destinada. Lisendra, ese era mi nombre. Y ahora no era nada. Seguí caminando, aunque mis piernas descalzas ya no sentían la nieve. El vestido ceremonial, ese vestido blanco que había bordado durante meses con hilo de plata, soñando con el momento en que mi alfa lo miraría con orgullo, colgaba desgarrado de mis hombros. Lo había rasgado yo misma al huir del círculo de piedras, ante las miradas de toda la manada. Nadie me detuvo, nadie pronunció mi nombre. Cuando un vínculo destinado se rompe públicamente, la omega deja de existir para su clan. Es la ley ancestral. Es el precio del rechazo. Thalen, mi alfa, mi supuesto alfa, ni siquiera me miró cuando caí de rodillas frente a él. Tenía los ojos fijos en otra. Mírala, la hija del consejo, la omega de sangre pura cuyo linaje podía darle acceso al círculo interior del poder. Yo solo era una errante, una omega sin casa noble, sin riquezas, sin valor político. Cuando la luna llena iluminó mi marca de rechazo, esa mancha oscura que apareció instantáneamente en mi muñeca izquierda, visible para todos, escuché los murmullos. Pobre criatura, el destino se equivocó con ella. Tal vez era defectuosa desde siempre. Defectuosa. Esa palabra me siguió hasta el bosque. No sé cuánto tiempo caminé. El bosque de los olvidados, así lo llamaban, era el lugar donde iban a morir los rechazados. Omegas sin manada, alfas desterrados, lobos solitarios que habían perdido todo. Era apropiado. El viento aullaba entre los pinos antiguos, levantando remolinos de nieve que me cegaban. Mis pies sangraban, dejando un rastro carmesí sobre el blanco inmaculado. Pero no me detuve, porque detenerme significaba pensar, y pensar significaba sentir, y sentir me rompería completamente. No mereces vivir si no puedes cumplir tu propósito, había dicho la anciana del clan cuando tenía 12 años. Una omega existe para su alfa. Sin alfa, no eres nada, nada. Quizás tenía razón. Quizás debía simplemente tumbarme aquí, en la nieve, y dejar que el invierno me reclamara. Sería más rápido que el hambre, más piadoso que la soledad infinita. Cerré los ojos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo cada vez más despacio. Y entonces, un llanto. Al principio pensé que era el viento, o mi mente quebrándose, pero el sonido se repitió, agudo,
desesperado, completamente humano, un bebé. Abrí los ojos de golpe. El llanto venía de algún lugar cercano, entre los árboles a mi izquierda. Me obligué a moverme, aunque cada músculo de mi cuerpo protestaba. Seguí el sonido, y allí, al pie de un roble ancestral cuyas raíces formaban una especie de refugio natural, lo vi, un bebé, envuelto en trapos sucios, con la piel azulada por el frío, llorando con una fuerza que parecía imposible para algo tan pequeño, tan frágil. Me arrodillé junto a él sin pensar. ¿Quién? Miré alrededor. Nada, solo nieve, árboles y silencio. Nadie abandonaría a un bebé aquí por accidente. Esto fue deliberado. Alguien quería que muriera. Tomé al pequeño en mis brazos con manos temblorosas. Era tan ligero, tan vulnerable. Sus ojos, del color del ámbar líquido, me miraron con una intensidad que me atravesó. Y entonces lo vi. En su espalda, visible a través de los harapos, una marca de nacimiento. No era una marca cualquiera. Era una luna partida en dos. El símbolo de la sangre ancestral. El símbolo de los linajes perdidos. Mi respiración se detuvo. Conocía ese símbolo porque yo misma lo llevaba, oculto bajo mi ropa, en el mismo lugar exacto de mi espalda. Nunca se lo había mostrado a nadie. Mi madre me había advertido antes de morir que lo mantuviera en secreto, que revelarlo traería solo dolor. Pero este niño, este bebé lo llevaba igual que yo. ¿Quién eres?, susurré. Él dejó de llorar, como si me entendiera. Sus pequeños dedos se aferraron a mi vestido desgarrado, y en ese momento, algo cambió. El vacío helado en mi pecho, ese abismo que el rechazo había abierto, se llenó con algo diferente. No era el vínculo destinado, no era el lazo de sangre, era elección pura. Este bebé no me había rechazado, este bebé me necesitaba, y yo necesitaba ser necesitada. No te dejaré morir, le prometí, apretándolo contra mi pecho para darle calor. No importa quién te haya abandonado aquí, no importa por qué, te protegeré. El viento aulló más fuerte, como si el bosque mismo desaprobara mi decisión, pero me puse de pie, con el bebé en brazos, y empecé a caminar de nuevo. Esta vez no huía, esta vez buscaba. Recordaba haber visto, años atrás, una cabaña abandonada más adentro del bosque. Si aún existía, si las paredes aún se mantenían en pie, podríamos sobrevivir la noche. Solo necesitaba llegar, solo necesitaba resistir. Estaremos bien, le susurré al bebé, aunque no estaba segura de creerlo. Te lo prometo. Sus ojos dorados me miraron con una confianza absoluta que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Había perdido todo, mi alfa, mi manada, mi propósito. Pero en ese momento, sosteniendo a ese pequeño desconocido contra mi corazón, encontré algo que no sabía que estaba buscando, una razón para seguir respirando. Y en el viento helado del bosque de los olvidados, mientras la luna llena me observaba desde el cielo despejado, hice un juramento que cambiaría el curso de todo. Mientras yo viva, tú vivirás. Mientras yo respire, tú estarás a salvo. Esto te lo juro por la luna partida que ambos llevamos. Esto te lo juro con mi sangre. No sabía entonces que ese juramento me ataría al destino más peligroso del norte. No sabía que el rey Alfa ya había comenzado a buscarnos. Y definitivamente no sabía que el bebé en mis brazos era la única llave para un poder que reinos enteros habían intentado destruir. Pero lo descubriría. Pronto. La cabaña existía. Milagrosamente, todavía se mantenía en pie entre los árboles ancianos, con sus paredes de madera agrietada cubiertas de musgo y nieve. El techo tenía huecos por donde se colaba la luz de la luna, pero era refugio. Era más de lo que había tenido en horas. Empujé la puerta, que cedió con un gemido lastimero, y entré con el bebé apretado contra mi pecho. Dentro olía a humedad, a años de abandono, pero había una chimenea, leña apilada contra la pared, sorprendentemente seca. Alguien había vivido aquí una vez, alguien que tal vez también había huido. Deposité al bebé con cuidado sobre la única manta que encontré, raída pero limpia, y me puse a trabajar. Mis manos temblaban tanto por el frío que tardé una eternidad en encender el fuego. Pero cuando las primeras llamas crepitaron y el calor comenzó a llenar el espacio diminuto, sentí algo parecido a la esperanza. Ya estamos a salvo, le susurré al pequeño, aunque no estaba segura de creerlo. Él me observaba con esos ojos dorados, tan profundos que parecían contener secretos ancestrales. No lloraba, solo miraba, como si evaluara si realmente podía confiar en mí. Le quité los harapos sucios
y lo envolví en parte de mi vestido ceremonial. Era lo único limpio que tenía. Revisé su cuerpo buscando heridas, señales de enfermedad. Nada. Estaba perfecto, saludable. Tal vez tenía 3 o 4 meses, no más. Pero esa marca en su espalda, la toqué con dedos temblorosos. La luna partida brillaba levemente bajo la luz del fuego, como si tuviera vida propia, exactamente igual que la mía. ¿Quién eres?, volví a preguntarle. ¿Por qué te abandonaron? Pero él solo bostezó, mostrando encías sin dientes, y cerró los ojos. Momprum. Durante los siguientes 3 días, establecimos una rutina. Yo salía al amanecer a buscar agua del arroyo congelado cercano, raíces comestibles bajo la nieve, cualquier cosa que pudiera alimentarnos. El bebé, a quien comencé a llamar Cairo en mi mente, por el antiguo nombre que significa luz en la oscuridad, se quedaba envuelto junto al fuego. No tenía leche para darle. Eso me aterraba. Pero encontré una solución. Masticaba las raíces más suaves, hasta convertirlas en papilla, mezclándolas con agua tibia, y se las daba con paciencia infinita. No era suficiente. Lo sabía, pero era todo lo que tenía. Cairo nunca se quejó. Era como si entendiera que estábamos sobreviviendo por los márgenes más estrechos. En la 4ª noche, escuché los lobos, no lobos comunes, lobos de manada. Sus aullidos resonaron a través del bosque, organizados, deliberados. Estaban buscando algo. ¿A nosotros? Me incorporé de golpe, con el corazón martilleando. Cairo dormía pacíficamente junto a mí. Cubrí el fuego con ceniza para ocultar la luz y me asomé por una grieta en la pared. Luces. Antorchas moviéndose entre los árboles, todavía distantes pero acercándose. No. Tomé a Cairo en brazos y evalué mis opciones. Podíamos huir más profundo en el bosque, pero con un bebé y sin provisiones, moriríamos en cuestión de días. Podíamos quedarnos y esperar que pasaran de largo, o podíamos enfrentarlos. Ninguna opción era buena. Los aullidos se acercaron más. Ahora podía distinguir voces entre ellos, órdenes gritadas en el dialecto del norte. Busquen en cada refugio. El consejo quiere al niño antes del solsticio. Y la omega. Si la encuentran con él, tráiganla también. El rey decidirá qué hacer con ella. Mi sangre se congeló. ¿El rey? ¿Qué rey querría a un bebé abandonado? Y entonces recordé. La marca. La luna partida. El símbolo de la sangre ancestral no era solo decorativo. Significaba linaje. Significaba poder. Hace siglos, antes de que las manadas se fracturaran en territorios, existía una sola familia real que gobernaba todo el norte, la familia de la luna partida, pero habían sido masacrados, traicionados, borrados de la historia, o eso creíamos. Miré a Cairo con ojos nuevos. Este bebé no era un niño cualquiera, era un heredero, el último de un linaje que pueblos enteros habían intentado extinguir. Y yo llevaba la misma marca. ¿Qué significaba eso? No tuve tiempo de pensar más. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. 3 lobos entraron en forma humana, con pieles de guerra y espadas al cinto. No eran de mi antiguo clan. Llevaban el emblema del norte, el lobo de hielo. El que iba al frente, un alfa alto, de cabello oscuro y cicatriz en el rostro, me miró con desprecio. «Una omega», escupió. «Por supuesto, solo una omega sería estúpida como para robar al heredero». «No lo robé», dije, encontrando mi voz aunque temblaba. «Lo encontré. Estaba muriendo. ¿Y ahora nos lo entregarás?» «No». La palabra salió antes de que pudiera pensarla. El alfa rió, un sonido sin humor. «¿No? Pequeña omega, no tienes idea de con quién estás tratando. Ese niño le pertenece al rey Alfa Draven de la Corona del Norte. Es buscado por media docena de clanes. Hay una recompensa por él que podría comprar territorios enteros». Draven. Había escuchado ese nombre. Todos lo habían escuchado. El rey más despiadado del norte, que había consolidado su poder con sangre y acero. Se decía que no perdonaba traiciones, que no mostraba misericordia, que era el alfa más poderoso en 3 generaciones. «Si es tan importante», dije, apretando a Cairo contra mí, ¿por qué estaba abandonado en el bosque? El alfa intercambió miradas con sus compañeros. «Eso no es asunto tuyo. Entrégalo ahora o te arrancaremos de los brazos». «Inténtenlo». No sé de dónde saqué el coraje. Tal vez del hecho de que ya no me quedaba nada que perder. Tal vez de la forma en que Cairo se aferraba a mi ropa, confiando en mí completamente. El alfa dio un paso adelante, y entonces lo sentí. Un cambio en el aire. Un poder que me erizó cada vello del cuerpo. Los 3 lobos se quedaron paralizados,
con los ojos súbitamente abiertos en shock. «Imposible», susurró uno de ellos. «Ella tiene la esencia». «¿Qué esencia?», exigí, pero no respondieron, porque en ese momento la temperatura de la cabaña bajó varios grados, y una voz, profunda, autoritaria, absolutamente letal, habló desde la puerta. «Retírense. Ahora». Los 3 lobos salieron disparados sin mirar atrás, y yo me quedé sola con el recién llegado. Baba Damai era el hombre más imponente que había visto jamás. Alto, de hombros anchos, con cabello negro como la noche y ojos dorados que brillaban con poder ancestral. Llevaba armadura de guerra parcial, una capa de piel de lobo sobre los hombros y una espada que parecía haber bebido la sangre de cientos. No necesitaba que me lo dijera. Este era el rey Alfa Draven. Me miró con una intensidad que me atravesó hasta el alma. Luego sus ojos bajaron al bebé en mis brazos, y algo cambió en su expresión. Algo peligroso. «Suelta al niño», ordenó. «No», respondí, aunque mi voz apenas era un susurro. «Esa no fue una petición, Omega. Y esta no es una negociación, rey». Sus ojos destellaron. Nadie le hablaba así. Lo sabía. Podía leerlo en cada línea tensa de su cuerpo. Pero no retrocedí. Dio un paso hacia mí, y mi espalda chocó contra la pared. Estaba atrapada. «Ese niño», dijo con voz peligrosamente suave, «lleva sangre real, sangre que ha causado guerras. ¿Entiendes lo que has encontrado? Entiendo que estaba muriendo y nadie lo ayudó. Hay razones para eso. No me importan». Se quedó en silencio estudiándome. Luego, para mi total shock, inhaló profundamente y se quedó completamente quieto. «Tu esencia», murmuró. «¿Cómo es posible? ¿Qué tiene mi esencia?», exigí, aunque el miedo comenzaba a filtrarse. En lugar de responder, dio un paso más cerca. Estábamos a centímetros de distancia ahora. Podía sentir el calor que irradiaba, el poder puro que emanaba. «Date vuelta», ordenó. «¿Qué? He dicho que te des vuelta». Algo en su tono no admitía discusión. Con movimientos lentos, manteniendo a Cairo protegido, me di vuelta. Sentí sus dedos en mi espalda, apartando la tela desgarrada, y lo escuché inhalar bruscamente. «Por todos los ancestros», susurró. «Tú también la llevas». Me giré de golpe. «¿Qué significa?». Pero la expresión en su rostro lo decía todo. Shock, reconocimiento y algo más oscuro, algo inevitable. «Significa», dijo lentamente, «que esto acaba de volverse infinitamente más complicado». El silencio en la cabaña era más pesado que cualquier palabra. El rey Alfa Draven me observaba con esos ojos dorados que parecían ver a través de mí, descifrar cada secreto que había guardado toda mi vida. Cairo se removió en mis brazos, ajeno a la tensión que cortaba el aire como cristal. «Explícate», dije finalmente, encontrando mi voz aunque temblaba. «¿Qué significa que yo también la llevo?». Draven no respondió inmediatamente. En cambio, se alejó hacia la ventana rota, mirando hacia el bosque oscuro. La luz de la luna iluminaba su perfil, duro como piedra tallada. «La luna partida», comenzó con voz controlada. «No es solo una marca de nacimiento, es el sello de la casa Stellarin, el linaje real que gobernó el norte hace 200 años. Cuando fueron traicionados y masacrados, se creyó que la sangre real se había extinguido completamente». Hizo una pausa, y algo oscuro cruzó su expresión. «Obviamente no fue así». «No entiendo», susurré. «Yo soy nadie, una omega errante sin familia conocida, sin...». «Tu madre», me interrumpió girándose hacia mí. «¿Quién era?». «Murió cuando yo tenía 8 años. Nunca me habló de su pasado. Solo me dijo que mantuviera la marca oculta, que revelarla traería muerte. Tu madre tenía razón». Dio un paso hacia mí, e instintivamente retrocedí hasta que mi espalda volvió a chocar contra la pared. «Durante generaciones», continuó, «los clanes del norte han cazado cualquier rastro de sangre Stellarin, algunos por venganza, otros por miedo al poder que esa sangre porta, y otros», sus ojos se clavaron en Cairo, «para usar ese poder para sí mismos». Mi corazón latió con fuerza. «Este bebé es mi sobrino», dijo Draven, y las palabras cayeron como piedras. «El hijo de mi hermano menor, Aldrich. Hace 6 meses, Aldrich se enamoró de una omega que apareció de la nada. Hermosa, misteriosa. Nadie sabía de dónde venía. Se vincularon en secreto. Su mandíbula se tensó. Cuando nació el niño con la marca, todo se complicó. Los clanes rivales lo descubrieron. El Consejo de Ancianos exigió que el bebé fuera entregado para protección. Mi hermano se negó. 3 días después, se detuvo, cerrando los ojos brevemente.
3 días después encontraron su cuerpo y el de su compañera en el bosque, desangrados. El bebé había desaparecido. El dolor en su voz era real, crudo. Por un momento, el rey despiadado se desvaneció y solo quedó un hombre que había perdido a alguien importante. He estado buscándolo desde entonces, continuó. Cada refugio, cada cabaña abandonada, cada rincón de este maldito bosque. Y cuando mis rastreadores captaron su esencia esta noche, me miró directamente. No esperaba encontrar también a alguien como tú. ¿Alguien como yo? Repetí. Una omega con sangre estelarín. Viva, adulta. Se acercó más, inhalando mi esencia de nuevo. Tu aroma es antiguo, puro, más fuerte que cualquier cosa que haya sentido. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara. No era amenaza exactamente. Era reconocimiento, como si hubiera encontrado algo que llevaba buscando sin saberlo. No soy especial, dije rápidamente. Solo soy una omega rechazada que... ¿Rechazada? La palabra salió como un gruñido bajo. Sus ojos brillaron con algo peligroso. ¿Qué idiota te rechazó? La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por el tono, como si el concepto mismo lo ofendiera personalmente. Eso no importa ahora. Dime su nombre. ¿Por qué? Porque cualquier alfa lo suficientemente estúpido como para rechazar sangre Stellarin no merece respirar. No estaba bromeando. Podía verlo en sus ojos, en la tensión de su mandíbula. Este hombre realmente iría a matar a Talen si le daba el nombre. Parte de mí, una parte oscura y herida, quería decírselo. Talen, escuché mi voz decir, de la manada del Valle Gris. Draven asintió una vez, como grabando el nombre en su memoria. Considéralo muerto. No, dije con más firmeza. No quiero que nadie muera por mí. Ya tuve suficiente muerte. Me miró largamente, evaluándome. Eres demasiado compasiva para tu propio bien, Omega. Y tú eres demasiado sanguinario para el tuyo, Rey. El silencio que siguió fue tenso. Nadie le hablaba así, lo sabía, pero ya había cruzado demasiadas líneas como para retroceder ahora. Para mi sorpresa, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, tocó sus labios. Tienes coraje. Eso es bueno. Se enderezó, y su tono volvió a ser autoritario. Ahora, entregarás al niño y vendrás conmigo. Ambos estarán bajo mi protección en la fortaleza. No. La sonrisa se desvaneció. ¿Perdón? He dicho que no. Apreté a Cairo contra mí. No confío en ti. No confío en ningún alfa. Cairo se queda conmigo, o no va a ninguna parte. No estás en posición de negociar. ¿No? Alcé la barbilla, fingiendo una valentía que no sentía. Dijiste que mi sangre es importante, que mi esencia es fuerte. Si me obligas a hacer algo que no quiero, puedo garantizarte que no cooperaré en nada. Y si me matas... Tragué saliva. Bueno, entonces pierdes la única omega estelarín adulta que has encontrado en décadas. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Estás jugando un juego muy peligroso, pequeña omega. No estoy jugando. Estoy sobreviviendo. Es lo único que he hecho desde que tengo memoria. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Cairo eligió ese momento para hacer un pequeño ruido, llamando mi atención. Lo miré, y él me observaba con esos ojos dorados tan parecidos a los de su tío. Cuando volví a mirar a Draven, algo había cambiado en su expresión. Está bien, dijo lentamente. Tendremos esto a tu manera, por ahora. ¿Qué significa eso? Significa que vienes conmigo a la fortaleza, tú y el niño. Pero, levantó un dedo, permanecerán bajo mi custodia directa, no en las mazmorras, no en celdas, en mis aposentos privados. ¿Por qué haría eso? Porque hay demasiados en mi propia manada que querrían al niño muerto. El consejo, los clanes rivales que tengo que mantener contentos. Incluso algunos de mi guardia personal tienen lealtades cuestionables. Su mandíbula se tensó. Mi hermano fue asesinado por alguien cercano. No confío en nadie excepto en mí mismo para mantener a mi sobrino con vida. Había verdad en sus palabras. Dolor real. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué pasa conmigo? Tú... Me estudió con esa intensidad desconcertante. Tú eres el misterio que necesito resolver. Una omega con sangre real, vinculada de alguna forma a mi sobrino. No sé qué significa todavía, pero lo descubriré. Se acercó más, hasta que solo quedaron centímetros entre nosotros, y hasta que lo haga no te dejaré ir. No era una amenaza, era una promesa. Mapopa Sura Bane 1 hora después, estaba montada detrás de Draven en su lobo de guerra, una bestia masiva de pelaje negro, con Cairo envuelto contra mi pecho. La manada de lobos nos rodeaba, un círculo protector moviéndose en perfecta sincronía a través del bosque.
Ninguno de ellos me había hablado directamente, pero sentía sus miradas, curiosidad, desconfianza. Algunos incluso mostraban hostilidad apenas contenida. Yo era una intrusa, una omega de la nada que había aparecido con el heredero perdido. «Ignóralos», murmuró Draven sin mirar atrás, como si sintiera mi tensión. «Responden a mi mando. No te tocarán». No respondí. Solo apreté más a Cairo y observé cómo el bosque daba paso a campos abiertos, y allí, en la distancia, iluminada por cientos de antorchas, se alzaba la fortaleza. Era inmensa, brutal, hermosa en su ferocidad. La corona del norte, el hogar del rey más despiadado que el territorio había conocido. Mi nuevo hogar, al menos temporalmente. Mientras cabalgábamos hacia las puertas masivas, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué había hecho? Había aceptado entrar en el corazón del poder del norte, protegiendo a un bebé que medio mundo quería muerto, bajo la custodia de un rey que no perdonaba errores, y llevaba en mi espalda la misma marca que había destruido dinastías enteras. Las puertas se abrieron con un rugido metálico, y entramos en la oscuridad. Mamaste envuelta en los aposentos del rey eran lo último que esperaba. No eran las cámaras brutales y frías que había imaginado. Sí, había armas colgadas en las paredes, espadas, hachas, lanzas ceremoniales, pero también había pieles suaves, una chimenea inmensa que llenaba el espacio de calidez y ventanas altas que daban a las montañas nevadas del norte. Era el hogar de un guerrero que aún recordaba lo que significaba la comodidad. «Dormirás ahí», dijo Draven, señalando una habitación adjunta visible a través de una puerta entreabierta. «Hay una cuna que usó mi hermano cuando era pequeño. Puedes usarla para el niño». Su voz vaciló levemente al mencionar a su hermano. Una grieta en la armadura. Lo seguí hasta la habitación. Era más pequeña que la principal, pero igual de bien equipada. La cuna de madera tallada ocupaba un rincón, con mantas limpias ya preparadas. Alguien había estado aquí antes que nosotros. «Preparando. ¿Esperabas encontrarnos?», pregunté. «Esperaba encontrarlo a él», corrigió, mirando a Cairo. «A ti. No te esperaba en absoluto». Deposité a Cairo en la cuna con cuidado. Estaba dormido, exhausto por el viaje. Sus pequeños dedos se aferraban al trozo de mi vestido que había envuelto alrededor de él. Cuando me enderecé, Draven estaba más cerca de lo que había notado. Tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, oler su esencia, pino salvaje, nieve recién caída y algo más oscuro, poder ancestral. «Mañana vendrá el consejo», dijo en voz baja. «Exigirán ver al niño. Exigirán explicaciones. ¿Y qué les dirás? La verdad, que mi sobrino ha regresado, que está bajo mi protección directa». Sus ojos se clavaron en los míos. «Pero sobre ti, necesito saber más antes de revelar lo que eres. No soy nada especial. Deja de decir eso». El tono áspero en su voz me hizo retroceder un paso. «Tu sangre es real, tu esencia es poderosa, y el hecho de que hayas sobrevivido hasta ahora, oculta, sin ser descubierta», negó con la cabeza. «Eso en sí mismo es extraordinario. Los cazadores de Stellarin pueden rastrear la sangre real a kilómetros de distancia. Tu madre debe haber hecho algo para ocultarte. Nunca me dijo qué. ¿Qué más recuerdas de ella?» Cerré los ojos, buscando en memorias borrosas. Hierbas. Siempre olía a hierbas. Y había palabras que murmuraba sobre mí cada noche antes de dormir. No entendía el idioma. «¿Podrías repetir alguna?» Lo intenté, pero las palabras se habían desvanecido con el tiempo. Solo quedaba una sensación, un eco de protección maternal. Draven maldijo en voz baja. Un conjuro de ocultación. Probablemente murió al mantenerlo activo durante años. La revelación me golpeó como agua helada. ¿Murió por mí? Murió protegiéndote. Es diferente. Su voz se suavizó levemente. Una madre protege a su cría. Es instinto. Y si tu madre llevaba sangre Stellarin, sabía exactamente qué tipo de peligro enfrentabas. Un golpe seco en la puerta principal interrumpió el momento. Draven tensó inmediatamente, su mano moviéndose hacia la espada que llevaba al cinto. «Quédate aquí», ordenó. «No salgas pase lo que pase». Desapareció en la habitación principal. Escuché voces, graves y tensas. «Mi rey, el consejo exige audiencia inmediata. Es medianoche. Insisten. Dicen que los rumores ya se están esparciendo, que la manada necesita saber la verdad sobre el heredero». Silencio. Luego, «Que esperen hasta el amanecer. No recibo a nadie a esta hora. Mi rey, con respeto, el anciano Baelis ha amenazado con...» «¿Con qué?» La voz de Draven descendió a un gruñido peligroso.
¿Con desafiarme? Que lo intente. Veré personalmente que su cabeza decore las murallas antes del mediodía. Más silencio. Luego pasos retrocediendo rápidamente. Draven regresó a la habitación, con el rostro oscurecido por la ira. ¿Baelis? Pregunté. El líder del Consejo de Ancianos. Un lobo viejo que cree que su edad le da derecho a cuestionar cada decisión que tomo. Se pasó una mano por el cabello. Ha estado presionando para que entregue a Cairo a custodia neutral desde que mi hermano murió. ¿Custodia neutral? Un término elegante para decir que lo quiere bajo su control. Baelis es de los que creen que la sangre Stellarin es una maldición que debe ser eliminada. Mi estómago se contrajo. ¿Y tú qué crees? Se giró hacia mí, y había algo feroz en sus ojos. Creo que la sangre Stellarin es poder. Poder que mis ancestros derrocaron hace 2 siglos, porque temían lo que no podían controlar. Pero yo no temo al poder. Dio un paso hacia mí. Lo respeto, lo protejo y lo uso. Cairo no es una herramienta, dije con firmeza. No, es mi sobrino, es familia, pero también es el heredero de un linaje que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el norte. Sus ojos me recorrieron. Y tú podrías ser la clave para entender cómo ese poder funciona. No sé nada sobre poder ancestral, pero lo llevas en la sangre. Y con entrenamiento, con guía. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Quería usarme. Tal vez no de la forma cruel en que otros lo harían, pero el resultado era el mismo. No seré tu experimento, dije. No te estoy pidiendo que lo seas. Te estoy ofreciendo protección a cambio de cooperación. Eso suena sospechosamente a chantaje. Una sonrisa apenas perceptible tocó sus labios. Llámalo como quieras, pero la realidad es esta. Sin mí, tanto tú como Cairo estarán muertos en una semana. Baelis encontrará la forma. Los clanes rivales encontrarán la forma. Incluso tu antiguo Alfa, si descubre lo que realmente eres, vendrá por ti. Se acercó más, hasta que quedamos a centímetros de distancia. Conmigo, tienen una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de prosperar. ¿Y qué quieres a cambio? Tu lealtad, tu verdad, y tu ayuda para descubrir por qué 2 personas con sangre Stellarin aparecieron al mismo tiempo después de 200 años de silencio. Estudié su rostro, líneas duras, mandíbula tensa, ojos que habían visto demasiada muerte, pero también vi algo más, determinación, honor, un tipo extraño de integridad. Este hombre cumplía sus promesas, tanto las buenas como las terribles. Si acepto, dije lentamente. Hay condiciones. Sus cejas se alzaron levemente. Claramente no estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones. Te escucho. Primera, Cairo permanece conmigo, siempre. No lo separan de mí bajo ninguna circunstancia. Asintió. Segunda, no me tratas como prisionera. Si esto es un acuerdo, es entre iguales. Algo brilló en sus ojos. ¿Diversión? ¿Respeto? Continúa. Tercera, si en algún momento decides que ya no nos quieres aquí, nos dejas ir. Sin persecución, sin venganza. El silencio se extendió. Sabía que esta era la petición más difícil. Finalmente habló. Acepto las 2 primeras. La tercera, necesita ajustes. ¿Qué clase de ajustes? Si decides irte, irás libre. Pero su mirada se intensificó. Solo después de que el peligro inmediato haya pasado. No permitiré que Cairo sea vulnerable por tu orgullo o tu miedo. Era justo. Más justo de lo que esperaba. Extendí mi mano. Entonces tenemos un trato. Miró mi mano por un momento largo. Luego la tomó. Su palma era cálida, áspera por años de empuñar espadas. Cuando nuestras pieles se tocaron, sentí algo, una chispa, como electricidad corriendo por mis venas. Por su expresión, él también lo sintió. Nos soltamos rápidamente. Descansa, dijo, con voz más ronca que antes. Mañana será complicado. Asintió una vez y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Me quedé sola con Cairo, mirando la cuna donde dormía pacíficamente. Acababa de hacer un pacto con el rey más peligroso del norte, un pacto que me ataba a él, de formas que aún no comprendía completamente. Toqué mi muñeca, donde la marca del rechazo aún permanecía. Luego toqué mi espalda, donde la luna partida brillaba invisible bajo mi ropa, rechazada por un alfa, reclamada por un rey, y en medio de todo, un bebé cuya existencia podría desatar guerras. Me arrodillé junto a la cuna y susurré, no sé qué nos espera, pequeño, pero te prometo esto, mientras yo respire estarás a salvo, cueste lo que cueste. Cairo suspiró en sueños, como si me hubiera escuchado, y en la habitación principal, escuché a Draven caminar de un lado a otro durante horas.
como si él también estuviera luchando con preguntas que no tenían respuestas fáciles. El pacto estaba sellado. Ahora solo quedaba ver si sobreviviríamos a las consecuencias. Aguntetanena. El amanecer llegó demasiado rápido. Me desperté con el sonido de voces elevadas en la habitación principal. Voces furiosas, exigentes. El consejo había llegado. Cairo estaba despierto en la cuna, mirándome con esos ojos dorados tan tranquilos que parecían ajenos al caos que nos rodeaba. Lo tomé en brazos y lo acuné contra mi pecho. «Todo estará bien», le susurré, aunque no estaba segura de creerlo. La puerta se abrió bruscamente. Draven entró con expresión tensa. «El consejo está aquí. Baelis trajo refuerzos. Media docena de alfas ancianos que quieren ver al heredero». Sus ojos encontraron los míos. «Y trajeron a alguien más». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Quién?» «Un emisario. Del clan rival del este. Dice que tiene información sobre el niño». Hizo una pausa, y vi algo que nunca había visto en él antes. Preocupación genuina. «Dice que también te conoce». Mi corazón dejó de latir por un segundo. «¿Cómo se llama?» «Talen». El nombre me golpeó como un puñetazo físico. El aire se atascó en mis pulmones. No podía ser. ¿Qué haría Talen aquí? ¿Cómo? «Respira», ordenó Draven acercándose. «No tienes que verlo si no quieres». «¿Él?» Mi voz era apenas un susurro. Él fue quien me rechazó. Vi cómo la mandíbula de Draven se tensaba peligrosamente. «Entonces definitivamente no tienes que verlo. Puedo echarlo antes de que...» «No». Encontré mi voz, más firme esta vez. «Quiero verlo. Necesito saber qué está haciendo aquí». Draven me estudió durante un momento largo. «Eres más valiente de lo que crees, pequeña Omega. O más estúpida». Una sonrisa diminuta tocó sus labios, pero desapareció rápidamente. «Estaré a tu lado todo el tiempo. Si sientes aunque sea una pizca de incomodidad, di la palabra y lo sacaré de la sala. No me importa si causa un incidente diplomático». Asentí, apretando más a Cairo. «Vamos». «Vamos». La sala del consejo era imponente. Techos altos sostenidos por columnas de piedra tallada, antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, y en el centro, una mesa larga de madera oscura rodeada por los alfas más poderosos del norte. Todos se giraron cuando entré. El silencio que cayó fue absoluto. Podía sentir sus miradas recorriéndome, evaluándome, juzgándome, una Omega desconocida en el corazón del poder, sosteniendo al heredero perdido. Y allí, al fondo de la sala, junto a un anciano de barba blanca que debía ser Baelis, estaba él, Talen. Se veía igual que la última vez que lo había visto. Cabello castaño, ojos verdes fríos, constitución alta y fuerte. Llevaba las túnicas ceremoniales del Valle Gris, con el emblema de su clan bordado en el pecho. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo parpadear en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Remordimiento? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por algo más calculador. «Lysendra», dijo, y escuchar mi nombre en sus labios me revolvió el estómago. «Qué inesperado encontrarte aquí». «No le hablas directamente», gruñó Draven, situándose entre nosotros. «Cualquier cosa que tengas que decir, la dices a través de mí». Talen alzó las manos en gesto de paz. «Por supuesto, mi rey. Mis disculpas». Se inclinó levemente. Solo me sorprendió ver a una Omega de mi antiguo clan en circunstancias tan particulares. «Ella no es de tu clan», dijo Draven con voz peligrosamente suave. «Fue rechazada, ¿recuerdas? Eso la libera de cualquier vínculo con el Valle Gris». «Técnicamente cierto», intervino Baelis, con voz áspera como piedra contra piedra. «Pero el rechazo no cambia la sangre. Y según nuestras investigaciones, esta Omega», me señaló con un dedo huesudo, «porta una conexión con el niño que va más allá de la casualidad». «¿Qué investigaciones?», exigí, encontrando mi voz. Baelis sonrió, pero no había calidez en el gesto. Cuando el heredero desapareció, rastreamos cada posible conexión, cada linaje, cada Omega que hubiera dado a luz en los últimos 6 meses. Sus ojos se entrecerraron, y descubrimos algo fascinante. La madre del heredero, la compañera de Aldrich, tenía una hermana. Mi sangre se congeló. Una hermana que desapareció hace 30 años. Una hermana que, según registros antiguos, dio a luz a una niña antes de huir. «No, no, no, no». «Estás sugiriendo...», comenzó Draven. «Estoy afirmando», lo interrumpió Baelis, «que esta Omega es la prima del heredero, que comparten sangre Stellarin, y que su aparición conveniente justo cuando el niño estaba en peligro no fue casualidad, sino destino». El salón estalló en murmullos. «Eso es imposible»,
dije, aunque mi voz temblaba. Mi madre nunca mencionó. Tu madre te ocultó, dijo Talen, dando un paso adelante. Te escondió de todos nosotros. Yo mismo no sabía lo que eras cuando... Se detuvo, pero todos sabíamos cómo terminaba esa frase. Cuando te rechacé. ¿Y ahora? Preguntó Draven, con tono letal. ¿Ahora que sabes lo que es, vienes a reclamarla? El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con cuchillo. Talen me miró directamente, ignorando la advertencia implícita en la postura de Draven. Vengo a rectificar un error, dijo lentamente. El rechazo fue precipitado, basado en información incompleta. Si hubieras sabido sobre tu linaje, sobre tu verdadera sangre, habrías hecho exactamente lo mismo. Lo interrumpí, sintiendo rabia quemar en mi pecho. Porque no me rechazaste por mi sangre. Me rechazaste porque no era lo suficientemente valiosa políticamente, porque Mírala te ofrecía más poder. Lisendra, no. Di un paso adelante, ignorando la mano de advertencia que Draven extendió. Pasé semanas preguntándome qué había hecho mal. ¿Qué defecto llevaba que te hizo rechazarme frente a toda la manada? Pero ahora entiendo. No fue sobre mí. Nunca lo fue. Fue sobre ti y tu ambición. Vi cómo algo parpadeaba en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Culpa? Tienes razón, admitió. Y la confesión me sorprendió. Fue ambición. Fue debilidad. Y he vivido con ese error desde entonces. Qué conmovedor, dijo Baelis con sarcasmo. Pero esto no es una reunión para reconciliaciones románticas. Estamos aquí por el heredero. Se volvió hacia Draven. Mi rey, el consejo exige que el niño sea puesto bajo custodia neutral hasta que se verifique su identidad y se evalúe el peligro que representa. Negado, dijo Draven sin vacilar. No es una petición. Y yo no estoy negociando. La tensión en la sala se volvió explosiva. Con respeto, mi rey, intervino otro de los ancianos. La sangre Stellarin ha causado suficiente destrucción en el pasado. Si este niño realmente porta ese linaje, necesitamos garantías de que no será usado como arma. ¿Garantías? Draven rió sin humor. ¿De quién? ¿De ustedes? ¿El consejo que permitió que mi hermano fuera asesinado bajo su supuesta protección? El silencio que siguió fue mortal. Cuidado con tus palabras, siseó Baelis. ¿O qué? Desafió Draven. ¿Me desafiarás directamente? Adelante. Hagámoslo ahora, viejo. Veamos si tu edad te ha dado la sabiduría de saber cuándo retirarte. Sentí a Cairo tensarse en mis brazos, como si sintiera el peligro. Hay otra opción, dijo Talen de repente. Todos se giraron hacia él. El Valle Gris está dispuesto a ofrecer asilo tanto al heredero como a Lisendra. Territorio neutral, lejos de las políticas del norte. El niño estaría a salvo y... No, dije antes de que pudiera terminar. Talen me miró. Lisendra, sé razonable. Aquí estás en el centro de una tormenta política. Conmigo, con mi clan, estarías protegida. Protegida, repetí con amargura. Como estuve protegida cuando me rechazaste públicamente. Como estuve protegida cuando tu manada me dejó marchar hacia el bosque para morir. Eso fue diferente. No lo fue. Miré a Draven, luego a Cairo, luego de vuelta a Talen. Hice un pacto, y a diferencia de ti, yo honro mis promesas. Vi cómo algo se endurecía en la expresión de Talen. La máscara de arrepentimiento cayó, revelando algo más oscuro debajo. Entonces eres una tonta, dijo fríamente, porque el rey Draven no puede protegerte de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene?, preguntó Draven, con voz mortal. Talen sonrió, pero no había humor en el gesto. Guerra. Los clanes del este se están uniendo. Han descubierto sobre el heredero, y están dispuestos a arrasar la corona del norte hasta los cimientos para reclamarlo. El salón estalló en caos, y yo, sosteniendo a Cairo contra mi pecho, sentí cómo el mundo que había comenzado a construir se desmoronaba nuevamente. La amenaza que habíamos temido acababa de materializarse, y estaba parado frente a mí, usando el rostro del hombre que una vez pensé que sería mi destino. La reunión terminó en caos controlado. Draven expulsó a todos del salón, incluido Talen, cuyas amenazas veladas aún resonaban en mis oídos, y ordenó reforzar las defensas de la fortaleza. Si los clanes del este realmente estaban movilizándose, necesitaban estar preparados. Pero ahora, en la quietud de la noche, con Cairo finalmente dormido en su cuna, el silencio era casi ensordecedor. Me senté junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia las montañas oscuras. La luna estaba casi llena, proyectando luz plateada sobre la nieve. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. ¿Puedo entrar? La voz de Draven, inusualmente suave. Adelante. Entró con 2 copas de algo que humeaba.
Me ofreció una. Té de hierbas del norte. Ayuda con el sueño. Lo tomé, sorprendida por el gesto. Nuestros dedos se rozaron brevemente, y esa misma chispa de antes recorrió mi piel. Se sentó en la silla frente a mí, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. «No dormirás esta noche, ¿verdad?», preguntó. «¿Cómo podría?». Miré el té sin beber. Guerra. Talen hablaba de guerra. Hablaba de política. No es lo mismo, ¿no? Draven suspiró, pasándose una mano por el rostro. Se veía cansado, más humano que nunca. Los clanes del este siempre han querido expandirse hacia el norte. Esto es solo una excusa conveniente. Si no fuera Cairo, sería cualquier otra cosa. Pero Cairo es real. El peligro es real. Sí, no intentó mentirme. Eso lo aprecié. Por eso necesito pedirte algo. Lo miré con cautela. ¿Qué? Quiero que aprendas a defenderte. No solo a ti misma, sino a Cairo también. Levantó una mano antes de que pudiera protestar. No te estoy convirtiendo en guerrera. Pero si algo me pasa, si las defensas caen, necesitas poder protegerlo hasta que llegue ayuda. Tenía sentido. Lógica fría y práctica. ¿Quién me enseñaría? Yo. La respuesta me sorprendió. ¿Tú? Pero debes tener cientos de responsabilidades, y ninguna más importante que esta. Sus ojos se clavaron en los míos. Cairo es mi sangre. Tú lo proteges. Eso te convierte en mi responsabilidad también. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi corazón latiera más rápido. Está bien, accedí. ¿Cuándo empezamos? Mañana, al amanecer. Asentí, y nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo el té caliente. ¿Puedo preguntarte algo?, dije finalmente. Adelante. ¿Por qué haces esto? Sé que Cairo es tu sobrino, pero todo esto va más allá del deber familiar. Estás arriesgando una guerra por un bebé. Draven miró su copa durante un largo momento antes de responder. Cuando mi hermano murió, comenzó lentamente, juré sobre su tumba que protegería a su hijo, que no permitiría que el miedo y la codicia destruyeran otra vida inocente. Levantó la vista, y había algo crudo en sus ojos. He matado, he destruido. He hecho cosas que me perseguirán hasta mi último día, pero proteger a Cairo, eso es algo puro, algo que importa. No eres tan despiadado como todos creen, susurré. No te equivoques, Lisendra. Soy exactamente tan despiadado como dicen, pero elijo cuidadosamente por qué y por quién. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña. Cada amanecer, Draven me enseñaba defensa básica en el patio privado de sus aposentos. No magia, no transformación. Eso llevaría años, sino técnicas de supervivencia. Cómo escapar de un agarre, dónde golpear para incapacitar a un atacante, cómo usar cualquier objeto como arma. Era paciente, sorprendentemente paciente. Cuando fallaba un movimiento, me mostraba de nuevo sin frustración. Cuando lo lograba, asentía con aprobación silenciosa. Y lentamente, muy lentamente, algo cambió entre nosotros. Los silencios se volvieron cómodos. Las miradas duraban un poco más de lo necesario. Había momentos en que nuestros cuerpos se acercaban durante el entrenamiento y el aire se cargaba de algo que ninguno nombraba. Respeto mutuo, tal vez, o algo más peligroso. La séptima noche después de la llegada de Talen, todo cambió. Me desperté con un grito ahogado. No era Cairo, era algo más. Un sonido distante pero inconfundible. Alarmas. Me levanté de golpe y corrí hacia la ventana. Fuego. Columnas de humo elevándose desde el lado este de la fortaleza. «Están atacando», jadeé. La puerta se abrió de golpe. Draven entró ya vestido con armadura parcial, espada en mano. «Quédate aquí. Cierra con llave. No abras por nadie excepto por mí. ¿Qué está pasando?» Los clanes del este. Talen no estaba fanfarroneando. Su mandíbula se tensó. Llegaron antes de lo que esperaba. Tomó a Cairo de mi cuna y lo puso en mis brazos. «Si las cosas van mal, hay un pasaje secreto detrás de ese tapiz», señaló la pared este. «Conduce a los túneles bajo la fortaleza. Síguelos hacia el norte hasta que salgas al bosque. Luego corre y no mires atrás. Draven, prométemelo». La intensidad en su voz no admitía discusión. «Lo prometo», asintió una vez y se giró para irse. «Draven, espera». Se detuvo en la puerta. «Vuelve con vida». Algo cruzó su rostro. Algo cálido y completamente inesperado. «Haré mi mejor esfuerzo, pequeña Omega». Y desapareció en la noche. Los minutos se convirtieron en horas. Podía escuchar el caos afuera. Gritos. Acero chocando. El rugido de lobos en batalla. Cairo lloraba, asustado por los sonidos. Lo acuné, caminando de un lado a otro, tarareando canciones que mi madre solía cantarme.
y entonces escuché pasos acercándose, rápidos, urgentes. Me tensé, retrocediendo hacia el tapiz que ocultaba el pasaje secreto. La puerta se abrió con un golpe, pero no era Draven. Era un lobo que nunca había visto, ojos salvajes, espada ensangrentada, con el emblema de los clanes del Este en su armadura. «Encontré al heredero», gritó hacia el pasillo. No pensé, actué. Tomé el candelabro más cercano, pesado, de hierro, y lo lancé con toda mi fuerza. Le dio en la sien. El lobo se tambaleó, sorprendido. Aproveché el momento. Corrí hacia él, y recordando lo que Draven me había enseñado, golpeé su rodilla con el pie. El crujido fue nauseabundo, pero efectivo. Cayó. Corrí. Salí de la habitación con Cairo apretado contra mi pecho, sin saber hacia dónde ir excepto lejos. El pasillo estaba lleno de humo. Podía escuchar más lobos acercándose desde ambas direcciones. Atrapada. Y entonces lo vi. Draven, al final del pasillo, cubierto de sangre. No sabía si suya o de otros. Con espada en mano. Nuestros ojos se encontraron. «¡Corre!», gritó. Pero era demasiado tarde. 3 lobos enemigos aparecieron detrás de él. Vi cómo se giraba, luchando contra ellos con una ferocidad brutal. Pero eran demasiados. Uno de ellos logró un corte profundo en su costado. Draven cayó de rodillas. Y algo dentro de mí se rompió. No era lógica. No era entrenamiento. Era instinto puro. Sentí algo despertar en mi pecho. Algo antiguo. Algo que había estado dormido toda mi vida. Grité. No con mi voz. Con algo más profundo. La luz estalló desde mi cuerpo, cegadora y plateada. Los lobos enemigos retrocedieron, aullando de dolor. Y en ese momento, Draven se levantó. Con un movimiento fluido, atravesó a los 3 lobos restantes. El silencio cayó. Draven me miró con ojos completamente abiertos por el shock. «¿Qué acabas de hacer?» «No lo sé», jadeé, sintiendo cómo la energía me abandonaba. «Yo solo no podía dejarte morir». Dio un paso hacia mí, tambaleándose levemente por la herida. «Acabas de usar magia ancestral, magia que no debería ser posible sin años de entrenamiento. Tú estabas herido. Yo solo...». No terminé la frase, porque Draven cerró la distancia entre nosotros y, con una mano ensangrentada, tocó mi mejilla con una ternura que contrastaba completamente con la violencia de momentos antes. «Me salvaste la vida», susurró. «Tenemos un pacto», respondí, temblando. «No puedes morir y dejarme sola con todo esto». Algo cambió en sus ojos, algo profundo e innegable. «Lysendra», pero no terminó, porque en ese momento, más alarmas sonaron. El ataque había sido rechazado, por ahora, pero ambos sabíamos que esto era solo el principio. Y mientras Draven me guiaba de vuelta a la seguridad, con Cairo entre nosotros y su mano firme en mi espalda, sentí como el vínculo entre nosotros, invisible, innombrado, se fortalecía. No era destino, era elección, y eso lo hacía aún más poderoso. La luna roja llegaría en 3 días. Era todo lo que se hablaba en la fortaleza, susurros en los pasillos, miradas nerviosas. Incluso los guerreros más curtidos mostraban inquietud. «¿Qué es exactamente la luna roja?», le pregunté a Draven mientras curaba la herida de su costado. Habíamos caído en esta rutina desde el ataque. Yo insistía en curar sus heridas personalmente, y él lo permitía con una paciencia que me sorprendía. «Es un evento ancestral», explicó, haciendo una mueca cuando apliqué el ungüento medicinal. «Ocurre cada 17 años. Durante esa noche, la luna se tiñe de rojo sangre, y el velo entre nuestro mundo y el mundo espiritual se adelgaza. Suena a leyenda. Lo es, pero también es real». Sus ojos se encontraron los míos. Es cuando el poder de la sangre Stellarin alcanza su punto máximo, cuando los rituales antiguos pueden realizarse, y cuando aquellos que quieren ese poder se vuelven más peligrosos. Sentí un escalofrío recorrerme la espina. «¿Crees que atacarán de nuevo?» «No lo creo. Lo sé». Se levantó, probando el vendaje con movimientos cuidadosos. «Baelis ha estado demasiado callado desde el último ataque. Y mis espías informan que Talen no regresó al Valle Gris. Sigue en territorio del Este. ¿Qué quiere?» «A Cairo, a ti». Me miró directamente. «Y durante la luna roja, intentarán tomar ambos». Y los siguientes 2 días fueron frenéticos. Draven reforzó cada entrada de la fortaleza, duplicó las guardias, convocó a todos los guerreros leales, pero había grietas en las defensas que ningún soldado podía llenar. La manada estaba dividida. Podía sentirlo en la forma en que algunos lobos me miraban, con resentimiento, con miedo. Una omega desconocida con poder inexplicable
protegiendo a un heredero que muchos querían muerto. Hay traidores entre nosotros, le dije a Draven la noche antes de la luna roja. Puedo sentirlo. Lo sé. Su admisión me sorprendió. ¿Y no haces nada? Estoy esperando a que se rebelen. Mejor tener enemigos visibles que sombras escondidas. Era una estrategia peligrosa, pero entendía la lógica. Cairo eligió ese momento para llorar desde la cuna. Me levanté para atenderlo, pero Draven me detuvo con una mano suave en mi brazo. Déjame. Lo observé acercarse a la cuna y levantar a su sobrino con una ternura que contrastaba completamente con su reputación de rey despiadado. «Shh, pequeño guerrero», murmuró, meciéndolo. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo». Mi corazón se apretó ante la confesión. Draven caminó hacia la ventana con Cairo en brazos, mostrándole la luna casi llena que colgaba en el cielo. «Mañana, esa luna se teñirá de rojo», le dijo al bebé, aunque sabía que también me hablaba a mí. «Y habrá quienes vengan por ti, por tu sangre, por el poder que representas». Hizo una pausa, y vi cómo su agarre se volvía protector. «Pero juro por cada ancestro que me observa, mientras yo respire, no te tocarán. Mientras tenga fuerza en mis brazos, estarás a salvo». Se giró hacia mí, con Cairo todavía acunado contra su pecho. «Los dos estarán a salvo». No eran solo palabras, era un voto. Y en ese momento, mirando a ese rey feroz sostener a un bebé con tanta delicadeza, sintiendo el peso de su promesa, supe algo que me aterrorizó y liberó al mismo tiempo. Me estaba enamorando de él. No del rey, no del guerrero, del hombre debajo de toda esa armadura, el que había perdido a su hermano. El que luchaba por proteger lo que amaba, incluso cuando el mundo entero se volvía en su contra. «Draven», susurré. Nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza de Cairo, y vi mi propio sentimiento reflejado en sus ojos dorados, pero ninguno lo nombramos, porque nombrarlo lo haría real. Y real significaba vulnerable. La luna roja amaneció con un silencio antinatural. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado, cargado de expectativa. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. «Es la calma antes de la tormenta», dijo uno de los guardias cuando pasé junto a él. Tenía razón. Al caer la noche, cuando la luna comenzó a teñirse de carmesí, las alarmas sonaron, pero esta vez no venían desde afuera, venían desde dentro. «¡Traición!». El grito resonó por los pasillos. «El consejo ha tomado la sala del trono», Draven maldijo violentamente. «Baelis. Debí haberlo visto venir». Se volvió hacia mí, ya vistiéndose con armadura completa. «Lysendra, escúchame bien. Toma a Cairo y ve al pasaje secreto. Ahora. No te dejaré pelear solo. No es negociable. Tampoco lo es mi decisión de quedarme». Nos miramos, voluntades chocando. «Si te quedas», dijo con voz tensa, «harás exactamente lo que digo, sin cuestionar, sin dudar». «De acuerdo», asintió bruscamente y salió corriendo. Tomé a Cairo, que lloraba sintiendo el peligro, y lo apreté contra mi pecho. «Estaremos bien», le prometí. «Tu tío no permitirá que nada nos pase». Pero apenas salimos al pasillo, lo supe. Estábamos rodeados. Lobos con el emblema del consejo bloqueaban ambos extremos, y al frente estaba Baelis, con una sonrisa triunfante en su rostro arrugado. «Omega», dijo con falsa cortesía, «el consejo requiere tu presencia, y la del heredero. El rey Draven jamás permitirá esto». «El rey Draven», escupió el nombre con desprecio, «está ocupado en la sala del trono, defendiéndose de acusaciones de traición. Para cuando se libere, si es que lo hace, esto habrá terminado». «¿Qué habrá terminado?» «El ritual». Sus ojos brillaron con codicia. «Durante la luna roja, la sangre Stellarin puede ser transferida, extraída de un portador y dada a otro. Ese niño tiene el linaje más puro que hemos visto en siglos. Y tú», me señaló, «tú tienes la chispa que activó esa sangre». Horror me atravesó. «Quieres matar a Cairo. Quiero salvar al norte. El poder de la sangre Stellarin en las manos correctas, mis manos, puede unificar todos los territorios, traer verdadera paz, traer tu tiranía, querrás decir. Llámalo como quieras». Hizo un gesto y los lobos se acercaron. «Ahora, entregarás al niño voluntariamente, o te lo quitaremos por la fuerza». Retrocedí, evaluando opciones. No había escapatoria. Eran demasiados. Pero recordé lo que había sucedido durante el ataque, el poder que había despertado cuando Draven estaba en peligro. Cerré los ojos, buscando esa chispa de nuevo. «No funcionará», se burló Baelis. «Hemos preparado supresores de magia. No podrás». No terminó.
porque en ese momento un rugido sacudió la fortaleza entera, no un rugido humano, un rugido de lobo ancestral. Las paredes temblaron, las antorchas parpadearon, y Draven apareció al final del pasillo. Pero no era completamente humano. Sus ojos brillaban dorados y salvajes. Garras habían emergido de sus manos. Su esencia era tan poderosa que hacía difícil respirar. «Apártate de ellos», gruñó, con voz que era mitad hombre, mitad bestia. Ahora. Baelis palideció, pero mantuvo su posición. «No puedes matarnos a todos, Draven. Y el ritual ya ha comenzado. Mira», señaló hacia la ventana. La luna roja estaba completamente formada, bañando todo en luz carmesí, y sentí algo cambiar, como si hilos invisibles tiraran de mi sangre, de la sangre de Cairo, hacia algo más grande. «El vínculo de la luna», susurró Baelis con reverencia. «Ya está conectándolos. Pronto, el poder fluirá y...» «¡Suficiente!». El grito de Draven fue tan poderoso que varios lobos cayeron de rodillas. Se movió con velocidad imposible. En segundos, había desarmado a la mitad de los guardias, pero Baelis había preparado esto durante mucho tiempo. Lobos entrenados específicamente para contener a un rey alfa emergieron de las sombras. Cadenas de plata, el único metal que podía contener a un lobo, volaron hacia Draven. Lo atraparon. «¡No!», grité. Draven luchó con fuerza brutal, pero las cadenas sostenían. Sangre corría donde el metal quemaba su piel. «Lysendra, corre», jadeó. «Por favor». Pero no podía dejarlo. No podía permitir que Baelis tomara a Cairo. Así que hice lo único que quedaba. Cerré los ojos y me entregué al poder que sentía pulsando bajo mi piel. «Si quieres la sangre Stellarin», dije, mirando a Baelis directamente, «tómala de mí. Deja a Cairo. Él es solo un bebé». «Lysendra, no», rugió Draven. Pero era demasiado tarde. Baelis sonrió. «Qué noble, qué inesperado». Se acercó, extrayendo un cuchillo ceremonial. «Muy bien, Omega. Sellaremos esto apropiadamente». Y bajo la luz de la luna roja, mientras Draven luchaba contra cadenas que quemaban, mientras Cairo lloraba en mis brazos, hice el sacrificio que cambiaría todo. Ofrecí mi sangre, por amor. El cuchillo ceremonial brilló bajo la luz carmesí de la luna roja. Baelis lo sostuvo con reverencia, acercándose a mí con pasos deliberados. Detrás de él, sus lobos mantenían las cadenas de plata tensas alrededor de Draven, quien rugía y luchaba con una ferocidad que hacía temblar las paredes. «Una Omega dispuesta a sacrificarse por un heredero que ni siquiera es suyo», murmuró Baelis, estudiándome con ojos calculadores. «Fascinante. Tal vez tu sangre sea incluso más valiosa de lo que pensé». «Déjalo ir primero», exigí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Libera a Draven y te daré lo que quieres. No estás en posición de negociar, ¿no?». Apreté a Cairo contra mi pecho. «Puedo resistirme. Puedo hacer que este ritual falle. O puedo cooperar y hacer que tu poder sea absoluto». Era un farol. No tenía idea de si podía hacer eso. Pero Baelis vaciló. «Inteligente», admitió, «pero innecesario. El ritual tomará tu sangre quieras o no. La única diferencia es cuánto dolor experimentarás en el proceso». Levantó el cuchillo. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Una presencia. Múltiples presencias. Las ventanas del pasillo estallaron hacia adentro en una explosión de vidrio y madera. Lobos entraron de golpe, pero no llevaban el emblema del Consejo ni de los clanes del Este. Llevaban el emblema del Valle Gris. Y al frente estaba Talen. «¿Qué significa esto?», rugió Baelis, girándose hacia los recién llegados. Talen avanzó con espada desenvainada, pero sus ojos no estaban en Baelis. Estaban en mí. «Significa», dijo con voz fría, «que he terminado de jugar a la política». En un movimiento fluido, atravesó al lobo más cercano que sostenía las cadenas de Draven. El caos estalló. Los guerreros del Valle Gris chocaron contra los lobos del Consejo. Acero cantó contra acero. Aullidos de guerra llenaron el pasillo. Y Talen llegó hasta mí. «Dame al niño», ordenó. «¿Para qué? ¿Para entregarlo a los clanes del Este?». Algo parpadeó en sus ojos. «¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Para salvarte a ti». Antes de que pudiera responder, me tomó del brazo con una mano y con la otra intentó arrancar a Cairo de mis brazos. «No», grité resistiéndome. «Lysendra, escúchame», urgió, esquivando un golpe de uno de los guardias de Baelis. «No puedes pelear contra todos. Ven conmigo ahora y vivirás. Prefiero morir». «Entonces eres una tonta». Me jaló con fuerza, pero antes de que pudiera llevarme más lejos,
Un rugido sacudió el pasillo entero. Draven se había liberado. Las cadenas de plata yacían rotas a sus pies, humeando donde habían quemado su piel. Sangre corría de sus muñecas, pero sus ojos brillaban con poder ancestral puro. «Suéltala», gruñó, avanzando hacia Talen. «Ahora». Talen me soltó, levantando su espada. «No quiero pelear contigo, Rey Draven. Solo quiero... No me importa lo que quieras». Draven se movió con velocidad imposible. En un segundo estaba a metros de distancia. Al siguiente, tenía a Talen contra la pared con una mano alrededor de su garganta. Ella dijo no. «Esa es la única respuesta que necesitas. Estás cometiendo un error», jadeó Talen. «Baelis tiene refuerzos. Los clanes del este llegarán antes del amanecer. Que vengan». Draven apretó más fuerte. Vi cómo los ojos de Talen comenzaban a rodar hacia atrás, y algo en mí, algo estúpido y compasivo, me hizo gritar: «Draven, basta». Se detuvo, mirándome por encima del hombro. «Te rechazó, te dejó para morir. Lo sé, pero matarlo así nos convierte en lo que él cree que somos». Por un momento, pensé que no me escucharía. Luego soltó a Talen, quien cayó al suelo tosiendo. «Tienes 5 segundos para salir de mi fortaleza», dijo Draven con voz mortal. «Si te veo de nuevo, esta conversación no se repetirá». Talen se levantó con dificultad, mirándome una última vez. «Todavía podrías venir conmigo. Todavía podrías estar a salvo. Ya estoy donde quiero estar». Vi cómo algo se rompía en su expresión. Aceptación, finalmente. «Entonces te deseo suerte, Lysendra. La necesitarás». Se giró hacia sus guerreros. «Retirada». Los lobos del Valle Gris se retiraron tan rápido como habían llegado, dejando a los guardias del consejo muertos, o huyendo. Solo quedó Baelis. El anciano estaba acorralado contra la pared, con el cuchillo ceremonial todavía en su mano temblorosa. Draven avanzó hacia él con pasos deliberados. «Planeaste esto durante meses», dijo con voz peligrosamente calmada. «La traición, el ritual, probablemente incluso el asesinato de mi hermano. Era necesario», siseó Baelis, aunque el miedo era claro en sus ojos. «La sangre Stellarin es demasiado peligrosa en manos equivocadas». «¿Y las tuyas son las correctas? Más que las de un rey que se encariña con una omega sin nombre». El silencio que siguió fue absoluto. «Ah», dijo Draven suavemente, «así que eso es lo que realmente te molesta. No la sangre, no el poder, sino a quién elijo proteger. Elegiste a una desconocida sobre tu propia manada. Elegí proteger a los inocentes sobre apaciguar a tiranos hambrientos de poder». Draven extendió su mano, el cuchillo. «Ahora». Baelis lo miró, luego me miró a mí, y en sus ojos vi algo aterrador. «Desesperación. Si no puedo tener el poder», murmuró. «Nadie puede». Y se lanzó, no hacia Draven, hacia mí. El cuchillo ceremonial brilló en el aire, dirigido directamente a mi corazón. El tiempo se ralentizó. Vi a Draven girar, moverse, pero estaba demasiado lejos. Vi a Baelis con los ojos locos, comprometido con el golpe mortal, y sentí el peso de Cairo en mis brazos. Giré mi cuerpo, protegiéndolo con mi propia carne. El cuchillo descendió, y encontró su marca, pero no en mí. Draven había cruzado la distancia imposible, se había interpuesto entre nosotros. La hoja entró por su espalda, emergiendo de su pecho en una floración roja. «No», susurré, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. Draven gruñó, tomó el brazo de Baelis, y con un movimiento brutal lo rompió. El cuchillo cayó. Luego, con su última fuerza, levantó al anciano y lo arrojó por la ventana rota. El grito de Baelis se desvaneció en la noche, y Draven cayó. «Draven». Me arrodillé junto a él, Cairo todavía apretado contra mi costado con un brazo, mientras con el otro intentaba presionar la herida. Sangre, tanta sangre. «No, no, no», sollozaba. «No puedes morir. No después de todo esto. No». «Lysendra». Su voz era débil pero firme. «Cairo, está bien. Está a salvo. Bien». Sonrió, y fue la sonrisa más triste que había visto. «Valió la pena. Cállate. No hables así. Te vas a recuperar. Siempre tan terca». Levantó una mano temblorosa hacia mi rostro, tocando mi mejilla con dedos ensangrentados. «No me arrepiento», susurró. «De nada. Ni un solo momento contigo». Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. «Por favor», rogué, «por favor no me dejes». Y entonces recordé. La luna roja todavía brillaba en el cielo. El poder ancestral todavía pulsaba en el aire. Y yo llevaba sangre Stellarin. Cerré los ojos y busqué ese poder que había despertado antes.
esa chispa que había usado para proteger a Dreven durante el ataque. Lysendra, ¿qué estás? No lo dejé terminar. Presioné mis manos sobre su herida y dejé que el poder fluyera. Luz plateada estalló de mis palmas, bañando a Draven en resplandor ancestral. Sentí cómo mi energía vital fluía hacia él, cerrando la herida, reparando el daño, tirando de él de vuelta del borde de la muerte. Era agonía, era éxtasis, era amor puro convertido en magia. Cuando finalmente colapsé, agotada, la herida había cerrado. Draven respiraba, estaba vivo, y sus ojos, cuando se abrieron y me miraron, contenían algo que nunca había visto antes, asombro absoluto. «Me salvaste», susurró. «Tú me salvaste primero», respondí, apenas consciente. Solo devolví el favor. Escuché pasos acercándose, guardias leales corriendo hacia nosotros. «El rey está herido», gritó alguien. «Preparen los aposentos», ordenó otro. Pero antes de que la oscuridad me reclamara completamente, sentí los brazos de Draven rodeándome. «Descansa, pequeña Omega», murmuró contra mi cabello. «Te tengo». Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente segura. Desperté 3 días después. La luz del sol entraba por las ventanas de la habitación. Mi habitación, reconocí vagamente, pintando patrones dorados sobre las mantas que me cubrían. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido destrozado y reconstruido. Giré la cabeza y lo vi. Draven estaba sentado en una silla junto a mi cama, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas, observándome con una intensidad que me atravesó. «Finalmente», dijo con voz ronca, «pensé que dormirías una semana entera». «¿Cairo?», fue lo primero que pregunté. «A salvo, durmiendo en su cuna». Señaló con la cabeza hacia el rincón donde efectivamente el bebé descansaba pacíficamente. «No se ha separado de ti. Cada vez que intentaba llevarlo a otra habitación, lloraba hasta que lo traía de vuelta». Algo cálido floreció en mi pecho. «¿Y tú?». Mis ojos recorrieron su torso, buscando señales de la herida mortal. «Estás completamente curado». Se levantó y, con un movimiento deliberado, se quitó la túnica. La piel de su pecho estaba intacta. Ni siquiera una cicatriz donde el cuchillo ceremonial lo había atravesado. «Tu magia hizo más que salvarme», dijo en voz baja. «Me sanó completamente. Los médicos dijeron que nunca habían visto nada igual, que el poder ancestral que usaste era...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿Era qué?». «Amor puro». El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho. «Lysendra», comenzó acercándose a la cama. «Lo que hiciste, casi te mata. Usaste toda tu energía vital para salvarme». «Lo haría de nuevo», dije sin vacilar. «Lo sé, por eso me aterra». Se arrodilló junto a la cama, llevando nuestros rostros al mismo nivel. «No puedo perderte. No ahora. No después de todo. No vas a perderme». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque hice una promesa». Le sostuve la mirada. «Prometí proteger a Cairo, y no puedo hacer eso si estoy muerta». Una sonrisa pequeña, casi triste, tocó sus labios, siempre tan práctica. Aprendí del mejor. Se inclinó más cerca, y su mano encontró la mía sobre las mantas. El contacto envió electricidad por mi brazo. «Hay algo que necesito decirte», susurró. Algo que debí haber dicho hace días. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué?». Pero antes de que pudiera responder, un golpe fuerte en la puerta nos interrumpió. «Mi rey», llamó una voz. «El nuevo consejo está reunido. Solicitan su presencia, y la de la Omega». Draven cerró los ojos, claramente frustrado. «Esto no ha terminado», me prometió. «Pero los deberes llaman». 1 hora después, estaba de pie en la misma sala del consejo, donde todo había comenzado a desmoronarse. Pero ahora era diferente. Las caras que me observaban eran nuevas. Draven había limpiado el consejo de traidores. Baelis estaba muerto. Sus cómplices, encarcelados o exiliados. Solo quedaban los leales, y todos me miraban con una mezcla de asombro y respeto. «Lysendra de la sangre Stellarin», comenzó uno de los nuevos consejeros, una mujer mayor con cicatrices de guerra en el rostro. «Has hecho lo que ninguno de nosotros creía posible. Salvaste al heredero, salvaste a nuestro rey, y en el proceso demostraste que el poder ancestral no es una maldición, es un don», continuó otro, «y tú lo usaste para proteger, no para destruir». Draven estaba de pie a mi lado, con una mano firme en mi espalda baja, apoyo silencioso. «El consejo ha votado», dijo la mujer. «Unánimemente». Me entregó un pergamino sellado. Con manos temblorosas, lo abrí. Las palabras nadaban frente a mis ojos,
pero ciertas frases destacaban. Reconocida como protectora oficial del heredero. Sangre estelar ilegitimada. Título de Luna de la Corona del Norte. Luna. El título más alto que una Omega podía tener en una manada. La compañera del rey Alfa. Yo no... Mi voz se quebró. No pedí esto. Lo sé, dijo Draven suavemente. Por eso lo mereces. Se volvió hacia el consejo. Pero hay algo que deben entender. Este título no se lo estoy imponiendo. Es su elección. Siempre será su elección. Me miró directamente. «Lysendra, ¿aceptas?» Miré el pergamino. Luego a Cairo, que uno de los guardias sostenía cerca. Luego a Draven, con esos ojos dorados que me habían visto en mi peor momento y decidido que valía la pena protegerme de todos modos. «Tengo condiciones», dije finalmente. Escuché algunos jadeos del consejo, pero Draven solo sonrió. «Por supuesto que las tienes. Dímelas. Primera, Cairo se queda conmigo. Siempre. No hay debate sobre su custodia». Concedido. Segunda, quiero que se establezca un refugio para omegas rechazadas, un lugar donde puedan ir, donde estén seguras, donde no sean tratadas como defectuosas. Algo brilló en los ojos de Draven. Orgullo. Concedido. Siguiente. Tercera, hice una pausa, reuniendo coraje. Si acepto este título, no es solo por deber, no es solo por Cairo. Sería porque elijo estar aquí, contigo. El silencio en la sala era absoluto. «¿Me estás diciendo», dijo Draven lentamente, «que me elegirías incluso sin el título? ¿Incluso sin la posición?» «Sí». La palabra cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas que se expandieron por todo el salón. Draven cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos largos. «Entonces mi respuesta es esta», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Yo también te elijo, no como rey buscando luna, sino como hombre que encontró en una omega rechazada más valor, más fuerza, más corazón que en cualquier noble de sangre pura». Tomó mi rostro entre sus manos. «Te elijo, Lysendra. Hoy, mañana, siempre». Y frente a todo el consejo, me besó. No fue un beso político, no fue un beso ceremonial, fue promesa, fue reclamo, fue amor convertido en acción. Cuando nos separamos, vi lágrimas en los ojos de algunos consejeros, sonrisas en otros, y en ese momento supe que esto era real. No destino predeterminado, sino elección consciente, el tipo más poderoso de vínculo. Y la ceremonia oficial se realizó una semana después. Bajo la luna llena, ahora de vuelta a su color plateado, me paré frente a la manada entera con Cairo en mis brazos. Draven colocó la corona de plata sobre mi cabeza. No era elaborada, no estaba cubierta de joyas, estaba hecha de cenizas forjadas, metal recuperado de las batallas que habíamos sobrevivido. Esta corona, dijo Draven para que todos escucharan, representa no lo que se hereda, sino lo que se gana. Lysendra de la sangre estelarín la ganó con sangre, fuego y sacrificio. La manada aullaba su aprobación, y cuando Draven me tomó de la mano, levantándola junto con la suya, sentí algo que nunca había sentido antes: pertenencia, no porque alguien me la hubiera dado, sino porque la había creado yo misma. Esa noche, en la privacidad de nuestros aposentos, con Cairo dormido en su cuna, Draven finalmente dijo las palabras que había intentado decir días antes. «Te amo», susurró contra mi cabello. No sé cuándo comenzó, si fue cuando te negaste a entregarme a Cairo en esa cabaña, o cuando usaste magia ancestral para salvarme, o tal vez fue antes, en el primer momento en que alzaste la mirada hacia mí sin miedo. «Draven, déjame terminar». Me giró para que lo enfrentara. He vivido toda mi vida construyendo muros, siendo el rey que todos necesitaban, despiadado, fuerte, inquebrantable. Pero contigo quiero ser solo Draven, el hombre que te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Toqué su rostro, sintiendo la aspereza de su mandíbula bajo mis dedos. «Yo también te amo», admití. Me aterrorizaba decirlo, porque todos a quienes he amado me han dejado. Pero tú te interpusiste ante un cuchillo por mí. Te arrodillaste ante el consejo para que yo pudiera elegir. Me diste poder cuando el mundo solo me había dado rechazo. Siempre tendrás elección conmigo, prometió. Siempre. Nos besamos nuevamente, lento y profundo, sellando promesas que ningún ritual podía igualar. Y cuando finalmente nos separamos, Cairo hizo un pequeño ruido en su sueño. Nos miramos y reímos suavemente. «Nuestro pequeño protector», murmuré. «Nuestra familia», corrigió Draven. «Familia. Yo, que había sido rechazada y sola. Draven, que había perdido a su hermano. Cairo,
que había sido abandonado para morir. Juntos habíamos construido algo que ningún vínculo destinado podía igualar. Una familia elegida, forjada en sangre y fuego, sellada con amor. Y mientras la luna brillaba sobre la corona del norte, supe que finalmente había encontrado mi hogar, no en un lugar, sino en ellos. 5 años después, la primavera había llegado a la corona del norte. Los campos que una vez estuvieron cubiertos de nieve, ahora florecían con flores silvestres. El bosque de los olvidados, ese lugar donde casi muero, se había convertido en un santuario protegido, donde omegas rechazadas encontraban refugio y comenzaban de nuevo. Yo estaba de pie en el balcón de nuestros aposentos, observando cómo el sol de la tarde bañaba las montañas en tonos dorados. «Mamá, mira lo que puedo hacer». Me giré justo a tiempo para ver a Cairo, ahora un niño de casi 6 años, con cabello oscuro como el de su tío, y ojos dorados brillantes, saltar desde una silla con los brazos extendidos como si pudiera volar. «Muy impresionante», dije, conteniéndome de correr a atraparlo. Draven me había enseñado que los niños necesitaban espacio para explorar, incluso si eso significaba algunos moretones. «Pero tal vez practiquemos saltos desde el suelo primero, ¿sí?» «Pero quiero ser fuerte como el tío Draven», protestó, inflando su pequeño pecho. «Y lo serás. Pero incluso tu tío tuvo que aprender a caminar antes de aprender a luchar». La puerta se abrió y Draven entró, todavía con armadura parcial de sus entrenamientos matutinos. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y esa chispa familiar, la que nunca se había apagado en 5 años, brilló entre nosotros. «¿Causando problemas otra vez, pequeño guerrero?», preguntó, levantando a Cairo en el aire. El niño rió con deleite. «Estaba practicando ser un alfa fuerte como tú». «Ah, pero los alfas más fuertes también saben cuándo escuchar a sus lunas», me guiñó un ojo. «Y tu mamá tiene razón. Nada de saltos desde muebles hasta que seas más grande». «Está bien», suspiró Cairo dramáticamente. Luego sus ojos se iluminaron. «¿Puedo ir a jugar con Miren y los otros cachorros?» Miren era la hija de uno de nuestros consejeros, y se había convertido en la mejor amiga de Cairo. «Por supuesto, pero solo en el jardín. Y vuelves antes de la cena». «Lo prometo». Cairo salió corriendo con la energía infinita de la infancia. Draven se acercó a mí, rodeándome con sus brazos desde atrás y descansando su barbilla en mi hombro. «Se parece más a Aldrich cada día», murmuró. «La misma determinación terca, el mismo corazón grande. Tu hermano estaría orgulloso». «Sí», hizo una pausa. «¿Sabes qué día es hoy? ¿Cómo olvidarlo?» Me giré en sus brazos para enfrentarlo. «Hace 5 años, encontré a un bebé en el bosque, y mi vida cambió para siempre». «Nuestra vida», corrigió, besando mi frente. «Ambos cambiamos ese día». Tenía razón. El rey despiadado que había conocido se había suavizado en algunos aspectos, aunque seguía siendo formidable cuando era necesario. Y yo, ya no era la omega rechazada que había huido al bosque para morir. Era Luna, madre, protectora de los olvidados, y por primera vez en mi vida, era completamente feliz. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Draven después de un momento. «¿Qué?» «Es una sorpresa. Ven». Me tomó de la mano y me guió a través de la fortaleza, bajando escaleras que raramente usábamos, hasta llegar a una puerta que no recordaba haber visto antes. «Draven, ¿qué es esto?» «Ábrela». Empujé la puerta y mi aliento se detuvo. Era una biblioteca, pero no cualquier biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que contenían libros, pergaminos, objetos antiguos, y en el centro había una mesa con algo cubierto por una tela blanca. «Después de lo que pasó con Baelish», explicó Draven, «comencé a investigar, a recopilar todo lo que pude encontrar sobre la sangre Stellarin, sobre tu linaje, sobre el poder ancestral». Se acercó a la mesa y retiró la tela, revelando un libro antiguo de cuero con el símbolo de la luna partida grabado en la cubierta. «Este es el registro de tu familia, la verdadera historia de los Stellarin. ¿Quién eran? ¿Qué representaban?» Toqué el libro con dedos temblorosos. «¿Cómo encontraste esto?» «Llamémoslo un regalo de reconciliación. De Talen». Eso me sorprendió. ¿Talen? Se acercó hace 6 meses bajo bandera de paz. Dijo que había encontrado esto en los archivos del Valle Gris y que te pertenecía. Draven hizo una pausa. También pidió verte. Le dije que la decisión era tuya. ¿Y qué dijo cuando rechazaste por mí? No rechacé. Te estoy preguntando ahora. Consideré la pregunta. Talen, el alfa que me había rechazado, que había intentado llevarme por la fuerza durante la luna roja, pero también el que había ayudado a exponer la traición de Baelish, aunque fuera indirectamente. No necesito verlo.
dije finalmente. Ese capítulo de mi vida está cerrado, pero agradece el libro de mi parte. Draven asintió, claramente aliviado. Hay más, continuó, señalando las estanterías. Historia de los linajes reales, técnicas de magia ancestral, todo lo que Cairo necesitará cuando sea mayor para entender quién es y de dónde viene. Me giré hacia él, con lágrimas en los ojos. Hiciste esto por él, por nosotros. Hice esto porque nuestra familia merece conocer su historia. La verdadera historia, no la versión distorsionada que los clanes usaron para justificar la masacre. Me abrazó y me permití apoyarme en su fuerza. Eres un buen padre, susurré. Estoy tratando. Algunos días mejor que otros, como todos. Nos quedamos así por un momento, rodeados por el peso de la historia, pero sin estar atados por ella. En esa noche, durante la cena, Cairo no podía dejar de hablar sobre sus aventuras del día. Y entonces Miren dijo que yo no podía trepar el árbol grande, pero yo lo hice. Llegué hasta la rama más alta. ¿La rama más alta? Repetí, intercambiando una mirada preocupada con Draven. Bueno, admitió Cairo, casi la más alta, pero la próxima vez llegaré hasta arriba. ¿Qué tal si la próxima vez un adulto te supervisa?, sugirió Draven. Pero eso no sería una aventura de verdad, protestó el niño. Reí, sin poder evitarlo. Definitivamente era hijo de Aldrich. Después de la cena, acosté a Cairo en su habitación. Ya no dormía en una cuna, sino en una cama hecha especialmente para él, y le conté su historia favorita. «Cuéntame otra vez cómo me encontraste», pidió, como hacía al menos una vez por semana. «Estabas en el bosque, solo y asustado, pero cuando te tomé en mis brazos, dejaste de llorar, como si supieras que estarías a salvo, porque tú eres la mejor mamá del mundo», dijo con la sinceridad absoluta de un niño. Mi corazón se derritió. «¿Y tú eres el mejor hijo que podría haber pedido? ¿Incluso cuando salto desde las sillas? Incluso entonces». Besé su frente, donde la marca de la luna partida brillaba levemente en la oscuridad. «Duerme, mi pequeño guerrero. Mañana habrá más aventuras. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Cuando regresé a nuestros aposentos, Draven estaba en el balcón, mirando las estrellas. Me uní a él, y automáticamente me rodeó con su brazo. «¿Sabes en qué estaba pensando?», preguntó. «¿En qué?» «En aquella primera noche, cuando te encontré en la cabaña con Cairo. Pensé que eras un problema que necesitaba resolver». «Qué romántico», bromeé. Rió suavemente. «Déjame terminar. Pensé que eras un problema, pero resulta que eras la solución. A todo. A la soledad que ni siquiera sabía que sentía. Al vacío que mi hermano dejó. A la pregunta de qué tipo de rey quería ser». Se giró para mirarme directamente. «Me hiciste mejor, Lysendra. Me diste una familia. Me diste un propósito más allá de la guerra y el poder. Nos dimos eso mutuamente», corregí. «Yo estaba lista para morir en ese bosque, y tú me diste una razón para vivir. Nos besamos bajo las estrellas, suave y dulce, con la promesa de 1000 mañanas más. Cuando nos separamos, apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Crees que alguna vez se volverá aburrido?», pregunté. «¿La paz? ¿La tranquilidad? ¿Con Cairo saltando desde muebles y tú reorganizando constantemente el sistema político del norte?». Draven rió. «Lo dudo seriamente. Tenía razón. La vida nunca sería aburrida, pero sería nuestra, construida sobre elecciones, no sobre destino, forjada con amor, no con deber». Y mientras la luna plateada brillaba sobre la corona del norte, abrí mis ojos a un futuro lleno de posibilidades. Había comenzado en el invierno más oscuro, rechazada y sola, pero encontré mi primavera, y era más hermosa de lo que jamás me atreví a soñar. Del silencio helado del rechazo a la calidez del hogar encontrado, de Omega olvidada a luna de la manada más poderosa del norte, de un bebé abandonado a un heredero amado. Esta es la historia de cómo el amor elegido superó al destino impuesto, y de cómo 3 almas rotas se sanaron mutuamente, creando algo inquebrantable. Una familia, una manada, un legado que duraría generaciones, porque al final, el vínculo más poderoso no es el que la luna dicta, es el que el corazón elige. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.